La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Capítulo 5 de Juan, verso 1 al 14. Y dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Amén. Con mucha sencillez, yo les invito a que nos traslademos cerca de 2000 años atrás, donde Jesús, paseándose en unos días de esos tantos de fiestas judías, entra a un lugar conocido como el estanque de Betesda. Una cosa es verlo y otra cosa es pensar en cómo es este estanque. Este estanque en la época de Jesús era conocido como el gemelo, porque eran 2 estanques en uno y eran exactamente iguales. Ambos estanques medían 120 metros de largo y 60 metros de ancho, así que no es una piscina, y mucho menos de esas que le dan a uno o que uno compra para meter a los muchachitos en carnavales. Es el señor estanque. Y este estanque estaba limitado por los 4 lados con pórticos que de alguna manera limitaban el acceso y podían dar cuenta de quiénes eran los que estaban adentro de allí en el estanque. A su vez, ese estanque estaba dividido exactamente al medio con un 5.º pórtico, por el cual la gente pasaba de un lado hacia el otro. Este estanque de Betesda era aquel a cual muchos enfermos acudían para poder obtener salud. Se había convertido en la época de Jesús en cualquier monumento de sanidades, cual parecido a los de hoy, como el de Lourdes, el de Fátima o el de Betania aquí en Venezuela, donde medio mundo acudía para ver si nos hacen un milagrito. De esa manera, en ese momento, habían muchas gentes allí que estaban relegadas por tener defectos e enfermedades incurables.
enfermedades horrorosas. Era un estanque que estaba en las cercanías del templo, pero en este estanque estaba la gente que no podía entrar al templo, porque estaba prohibido estar dentro del templo, dentro de los atrios, aquellas personas que tenían defectos o enfermedades. Por consiguiente, quedaban relegados a otros lugares, entre los cuales estaba el estanque de Betesda, a donde muchos acudían, con una peculiaridad que tenía este estanque. Tenía una leyenda muy conocida en aquella época, donde decían que de vez en cuando bajaba un ángel, como si un ángel no tiene otra cosa que hacer, sino que de vez en cuando bajar a la tierra y jurungar el agua, para que alguien que se metiera en el agua pudiese sanarse en ese momento, como si ellos no tienen otra cosa que hacer, pero nosotros los seres humanos para inventar estamos hechos. Y la gente lo creía, y probablemente de vez en cuando había algún gracioso que en medio de la multitud, sin que nadie lo viera, tiraba una piedra, y al ver la onda de la piedra, se movió el agua y todo el mundo para adentro. Alguien tenía que sanarse. Un estanque que nos muestra, según vamos viendo en el texto, que se encuentra allí en el verso 3, una gran multitud de inválidos, paralíticos, minusválidos, que se reunían específicamente a esperar que esas aguas se movieran, con la esperanza de que al moverse las aguas pudiese ser yo el afortunado de entrar en ellas y entonces ser sano completamente de mi enfermedad. Todo el mundo a la espera de un mover del agua. Un estanque que se convirtió en la época en el estanque de la fortuna y de la suerte. Un estanque de la época que se convirtió en donde todo el mundo tenía que estar pila mirando el agua, porque en el momento en que esa agua se mueva, alguien tiene que lanzarse allí para ser sano. Imagínese usted cientos de personas aglomeradas a los alrededores del estanque esperando que eso se mueva y que de repente se escuche el grito de que el agua se mueve. Eso era una locura. La esperanza de los débiles estaba simplemente en el mover de unas aguas. La esperanza de los necesitados se rompía una vez que alguien más listo y más rápido entraba al agua y no el que también lo quería hacer. Imagínese lo que es estar 38 años escuchando año tras año, vez tras vez, escuchar el mismo grito y no poder entrar en el agua. Imagínese 38 años de la vida de este hombre arrimado a una esquina, sin tener ayuda para que cuando esa agua se mueva pueda decir: yo tengo la esperanza de, al escuchar el grito, poder ser lanzado allí. Un pobre inválido, 38 años, probablemente 38 gritos, y nunca tuvo la oportunidad, porque mientras él hacía lo posible por arrastrar su cuerpo para acercarse y entrar al agua, ya otro había entrado primero. Y de esa manera se le arrebataba la esperanza de entrar. Otro detalle que vemos en esta historia es que nos dice, iniciando, de ese estanque se llama Betesda. Y en la época de Jesús, Betesda, con el nombre del estanque, se indicaba 4 cosas. La primera, eso quería decir que ese estanque de Betesda significa casa de derramamiento. O sea, se supone que ahí Dios derrama de su gloria. Lo segundo es que ese Betesda significa casa de misericordia, lo que nos indica que era un lugar donde la gente sabía que Dios se compadecía de la gente. Lo tercero era que era casa de gracia, en donde Dios podía no solamente sanar, sino salvar al alma perdida. Y el último y más tremendo nombre con el cual se entendía Betesda era casa de consolación, porque era donde Dios consolaba.
Y lo más tremendo era que en medio de la casa de consolación, un hombre durante 38 años no recibió nunca consuelo. Durante 38 años ese hombre metido en ese estanque, nadie de los que estaban juntamente con él tuvo compasión y tuvo el sentimiento de consolar a este hombre para que pudiese llegar al agua. Un estanque, una multitud, una necesidad de consuelo. Un hombre con 38 años que ya perdió la esperanza porque él sabe muy bien que nadie lo va a lanzar, porque cada quien está en lo suyo y cada quien al moverse el agua piensa en lanzarse a sí mismo y no en lanzar a otro. Pero en medio de ese tumulto, dos hombres, uno sin consuelo y el otro, el que es dueño de todo el consuelo, acaba de entrar al estanque de Betesda. Acaba de entrar el hombre que lo consuela todo. Acaba de entrar el hombre que podía darle consuelo a este hombre cual no había recibido en 38 años. Un hombre con 13.870 días sin ser consolado. Esos son 38 años. Un hombre que nadie se dolió de él. Pero en medio de esa situación se le acerca a este hombre llamado Jesús y le hace una pregunta que a veces nos parece estúpida. Jesús le dice a este hombre: ¿quieres ser sano? Si fuera venezolano diría así: estoy en un estanque donde todo el mundo está enfermo. Tengo aquí 38 años enfermo y tú me vienes a preguntar que si yo quiero ser sano. Claro que quiero ser sano, pero la solución no la tengo yo, está en los demás, porque los que deberían tirarme no me lanzan adentro. Y en ese momento Jesús le dijo unas palabras cortantes y punzantes que atravesaron todo su corazón y dijo: óyeme, levántate de allí de donde tú estás, toma tu lecho y anda. No lo pensó 2 veces, no lo pensó 3 veces. Algo pasó en esa mente, algo pasó en ese cerebro, en ese cuerpo, algo pasó en esos músculos y en esos huesos. Algo hizo que ese hombre brincara y tuviese la fuerza de cargar la cama que durante 38 años lo cargó a él. Y para vean cómo es la gente de indolente, que sale llevándose su lecho. Y la gente, en vez de decirle gloria a Dios, recibió consuelo. Lo primero que le dicen: ¿qué haces tú cargando la cama hoy, chico? Mira, tú sabes cómo es la cosa. Si el hombre que me sanó me dice: carga la cama que te ha cargado a ti por 38 años, ¿tú crees que yo voy a entrar en detalles si la cargo o no? Porque lo que yo necesitaba que tú hicieras, no lo hiciste. Lo que yo necesitaba que se hiciera, lo hizo nada más y nada menos que el hombre de consuelo. Yo no sé cuál es tu situación en esta noche, pero quiero decirte que en los momentos más críticos de la vida, sea enfermedad, sea situación económica, sea cual sea la situación, yo quiero que tú sepas que el dueño del consuelo puede llegar a ti esta noche y hacer una obra que te va a hacer estremecer desde los pies hasta la cabeza. Óyeme bien, yo creo que las cosas son de Dios. ¿Qué día estamos hoy? Un martes. ¿Qué fecha? 4 de qué? De noviembre. Hace exactamente 4 años, mi hermano, yo tenía una situación respiratoria grave y yo no lo sabía. Me voy a un médico y el médico me receta un jarabe. Y este que está aquí, que tiene una tendencia a leer todos los lados de la caja y de los folletos y del frasco antes de leérselo, no lo leyó.
Y vine y como yo quería quitarme la tos, vine y me zampé las 2 cucharadas. Y ese medicamento casi que me manda al páramo, yo. Me dio una moridera, me dio un ataque pánico, me dio un paro respiratorio. Y en ese momento, ahí con esa crisis, solo con mi esposa, recibo una llamada y era un hermano, me quería consultar con respecto a un problema personal. Y yo en ese momento digo, hermano, yo no lo puedo atender. En este momento tengo un problema respiratorio. No, pero tranquilo, mi hermano, yo no lo voy a quitar sino 5 minutos. O sea, no importa si usted se va a morir, hermano, pero por favor, antes de que se muera, ayúdeme con el problema. Esas cosas le pasan es a uno. En medio de esa situación y por culpa de ese medicamento comienza a crecer una crisis en mi persona. Empiezo a escuchar cosas raras, empiezo a sentir ataques de pánico. Y empiezo a correr a donde los médicos. Me fui a un cardiólogo. El cardiólogo me dice, tú estás como una uva. Pero como no me dijo si era de las buenas o de las pasas, yo no me sentí conforme. Me fui a un gastro. Y el gastro, después de hacerme el examen completo, vio que yo estaba bien, pero él me dice, Señor, puede sentarse. Y yo escuché, Señor, tiene cáncer. Me fui después a un neumonólogo. Y el neumonólogo, cuando yo me siento, lo primero que me dice cuando me ve, usted está loco. Y yo digo, no, yo no estoy loco, por si a las moscas. Y empiezo a pasar allí y no había resultado alguno. Y oraba y buscaba el rostro del Señor y no veía. Y le decía, Señor, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? Que estoy escuchando voces, que estoy pasando por situaciones, que me despierto a medianoche sobresaltado, sin aire, con la tráquea trancada. ¿Qué está pasando? Y silencio total. Un silencio profundo. En medio de esa situación estábamos ya en mes de noviembre, todo el mundo pone Navidad, todo el mundo pone arbolito, ¿verdad? Y yo me acordé que el año en que mi papá se murió, no quisimos poner arbolito y no lo pusimos. El año en que mi suegra murió, no sentimos poner en arbolito y no lo pusimos y se murió. Y yo decía en mis adentros, para que vea lo que hace el diablo, yo ese arbolito lo pongo como de lugar, porque yo no voy a ser próximo. Tenía un terror que nunca había sentido a la muerte. Tenía un pánico. Tenía una ansiedad que nunca había sentido. Y no hubo manera. Llamé a Samuel, mi pastor, y en ese momento él se encontraba de viaje. Y no tenía a nadie a quien acudir. Mi esposa me quería ayudar, pero no entendía lo que me estaba pasando. Hasta que yo entendí que eso yo no lo podía resolver en hombre alguno. Tenía que resolverlo ante el único que entra a ese estanque, al que da la consolación. Y en medio de esa situación, arrodillado, fue la segunda noche larga que me tocó vivir en mis 40 y pico de años que tengo. Y empecé, Señor, tú dices en tu palabra, cierra tus ojos y oye. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas tú dices, Señor, que nos vas a librar. Tú dices que no me sobrevendrá mal ni plaga tocará a mi morada. Tú dices en tu palabra que eres mi Dios, que a ti yo clamo y tú me sanarás. Tú dices en tu palabra, Jehová te guardará de todo mal y guardará tu alma. Tú dices en tu palabra que tú llevaste mis enfermedades, sufriste mis dolores. Tú llevaste, te hiciste azotado por mí, fuiste herido por mí. Tú dices en tu palabra que yo no temeré el terror nocturno, ni a saeta, ni a pestilencia, ni a mortandad, porque caerán 10,000 a mi diestra y a mi siniestra también. Tú dices en tu palabra, Señor, que eche toda mi ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Comienza a proclamar lo que Dios tiene para ti. Tú no te imaginas el alivio a las 6 de la mañana del siguiente día.
cuando está aquí se para de esa sala y en un solo respiro. Por eso yo digo, respira profundo. En ese solo respiro no hay voces, no hay pánico, no hay crisis. Ya no tengo que tocarme. Y yo dije, Señor, ¿y por qué todo esto? Y el Señor me dijo, el por qué me lo reservo. Pero ahora ya tú sabes lo que otros viven en momentos de crisis y angustia. El dueño del consuelo y el único que puede consolarte, aunque muchas multitudes estén a tu alrededor y no te tiendan la mano, Jesús está aquí. Y para Él sanarte, lo primero que Él utiliza es misericordia, compasión y consuelo. Deja que el consuelo, la compasión y la misericordia de Jesús esta noche te toque. Y si tienes pensamientos que te aturden, tú verás que ese consolador, su espíritu, disipará toda nube y la paz de su gracia vendrá sobre ti. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.